Dios debemos de tener con Él. Yo lo invito a que abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Si usted puede conseguir por ahí un lápiz, un cuaderno, anote. Gracias, mamá, gracias. Está bien. Referente al acto de la Santa Cena, para los cristianos, para la cristiandad, se denomina Santa Cena como doctrina y sí está institucionalizada en la Biblia. Muchas religiones lo practican de otra manera. Recuerdo ahorita en mi mente viene un médico, de esos médicos de la vieja guardia, y era muy amigo de mi mamá. Y cuando íbamos a consulta, recuerdo que quedaba ahí media cuadra abajo del cine Clamer, los de la vieja guardia sabrán por ahí. Se me escapa el nombre, pero él decía, él dijo una vez en una plática con mi mamá, mira vieja, oiga bien, cuando yo hago mis trastadas, queriendo dar a entender que él se iba con otra persona que no era su esposa, y yo el domingo voy a misa, yo no tomo la Eucaristía, porque he pecado. O sea, lo que nosotros denominamos Santa Cena en la religión católica lo denominan la Santa Eucaristía, y es algo muy para ellos solemne. Quiero esta mañana darle el sentido a la palabra con el acto de la Santa Cena. Y dice la palabra de Dios en el libro, la carta a los Corintios primera, capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Qué tomó? Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria ¿de qué? De mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Que el Señor bendiga su palabra. Dice el apóstol Pablo, está transmitiendo algo que él dice que lo recibió del Señor, pero lo recibió de una manera como revelación, porque Pablo no anduvo con Jesús. Pablo aparece en escena en el Nuevo Testamento después de la muerte de Jesús, casualmente cuando están matando a Esteban. Pero le dice a la iglesia de Corintios de que de lo que él recibe, él les está dando, él les está transmitiendo. ¿Por qué? Porque el trabajo fundamental de la iglesia primitiva a través de los primeros apóstoles, los discípulos que habían quedado después de la muerte de Cristo, era un trabajo muy arduo, pero a Pablo le dieron un trabajo más arduo todavía porque era presentar el mensaje a los gentiles. Y presentar el mensaje a los gentiles significaba tener que romper paradigmas en la mente de ellos. Ya había una institución de lo que era la Pascua para el pueblo judío, sus costumbres y esto, que basado, y el tema es, si me pone el tema, sombra, figura y realidad. En esas tres palabras hay dos pactos que la Biblia nos enseña. Y quiero hablar de los dos pactos que la Biblia nos enseña, porque bajo la vivencia de esos dos pactos
Y me gustaba lo que decía el pastor el martes, que no tenemos nosotros los gentiles el pacto de la riqueza, aunque cualquiera puede llegar a obtenerlas bajo su relación con Dios, porque el pacto de la riqueza está para Israel. Y ese es el punto, que la celebración de la Pascua estaba basada en la enseñanza generacional, que el sacerdocio según Aarón, según el Levítico, según el pacto levítico, instituido en la persona de Aarón, que fue llamada, Dios le dijo a Moisés: llama a tu hermano y llama a sus hijos, porque los voy a instituir como sacerdotes y van a ser de la casa de Leví, de la tribu de Leví, su llamado. Entonces ahí empieza esta situación y esa costumbre que nace en el recordatorio, escuche esto, en el recordatorio de la salida de Israel de Egipto, que iban a comer pan sin levadura, recordando eso. Lo que en sí el pueblo judío, a través de las leyes y sus preceptos que ellos tenían como vivencia, como conducta, nunca pudieron lograr y entender hasta que Pablo recibe esta revelación. Pablo, siendo judío, Pablo siendo maestro de la ley, Pablo ahora viene a enseñar algo que va en contra de todo lo que él ahora había enseñado. ¿Por qué? Porque él mismo lo dice: porque yo recibí del Señor lo que yo les doy. ¿Y qué significaba el pacto de Aarón? Significaba en cierta medida que el sumo sacerdote se presentaba una vez al año por los pecados del pueblo. Pero en eso era hacer un culto. El libro de Hebreos nos enseña que esa era una práctica de culto. Y estoy hablando ahorita del pacto levítico, del pacto de la ley, que nace en el desierto, cuando Israel ya es sacado, cuando ya está constituido como pueblo, como nación, como pueblo, porque todavía no era nación, porque no habían llegado a la tierra prometida. Y entonces, amado hermano, al hacer esto, ellos recordaban su salida, pero había una orden de leyes y de preceptos que había que manejar en ese culto, de presentar todos los pecados una vez al año, para que el sumo sacerdote hiciera dos cosas. Primero, para él: uno, presentar una ofrenda para limpiarse él mismo, y después presentar la ofrenda en el lugar santísimo para presentar la ofrenda por los pecados. Le vuelvo y le recalco: por los pecados de todo el pueblo. El asunto, amado hermano, es que antes de que todo esto se instituyera bajo la ley, había sido institucionalizado otro pacto, como algo profético y real que iba a suceder. El asunto que este pacto era muy diferente. Génesis capítulo 14. Ahí les di las citas. Génesis ¿ya lo tiene? No, vamos a buscarlo acá. ¿Ya? Génesis 14, cuando volvía, aquí nace esto. Aquí nace un pacto que es más antiguo, que es mayor que el pacto levítico. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, y
sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Óigame, la Biblia nos enseña que este Melquisedec era el sacerdote y que tenía algunas particularidades que la Biblia nos enseña. Como primero, no tenía genealogía. No se sabe, la Biblia no lo presenta. Le voy a explicar a mi manera de conceptualización. Es que era figura de algo que iba a pasar en el futuro, que había que marcar una diferencia por la cual el hombre siempre tuviese la necesidad de presentarse delante de Dios. Y dice la Biblia que él sacó no un macho cabrío, porque no había institucionalización de ofrenda de esa manera en ese pacto, sino que sacó pan y vino. Pan y vino. Porque el punto aquí, y aquí donde nace el orden de Melquisedec, y dice el orden de Melquisedec porque el asunto no era que Melquisedec, la preeminencia, perdón, no era que Melquisedec fuese el sumo sacerdote, sino el orden sacerdotal sobre el cual se iba a efectuar la situación. Y dice la Biblia que Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec, honrándolo. Y Melquisedec bendijo a Abraham. Mire qué bonito y qué maravilloso esto, amado hermano. Sí es bien profundo, pero le estoy haciendo una relación que antes del pacto que los judíos practicaban en la Pascua, de la Pascua, para celebrar la Pascua cada año y presentarse ante el sacerdote en el lugar santo, Dios había institucionalizado un pacto que iba a ser eterno. Y algo maravilloso es que dice que los puntos del sacerdocio de Aarón levítico era que el sacerdote necesitaba presentarse primero él para perdón de sus pecados, y después se tenía que amarrar un cordel para entrar al lugar santísimo, porque el templo tenía varias estaciones donde estaba el patio y se presentaba el pueblo, donde el lugar santo, donde el sacerdote presentaba la ofrenda, pero el lugar santísimo donde se presentaba él. Y ese tercer espacio estaba dividido siempre por un velo. La ley establecía, dice, de que el sumo sacerdote tenía que presentarse para presentarse ofrenda por él y por el pueblo. Esto lo que representa es una sombra y figura del pacto que vendría a ser restituido por su importancia de poder transmitirle a la iglesia después de la muerte de Cristo, que iba a ser no quitado, sino que reelevado. Iba a ser reelevado. ¿Qué significa el hecho de ser reelevado? Significa que iba a ser reelevado porque no cumplía los requisitos como pacto para que el hombre pudiese alcanzar la gracia, el favor de su Dios. Si hablar de sacerdocio, y es uno de los libros más incógnitos de la Biblia, el libro de los Hebreos, empezando porque nadie estipula su escritor,
Cada quien puede formarse un juicio de ellos. Si a mí me pregunta quién lo escribió, yo le diría que Pablo. Porque no hay otro escritor de la Biblia con la maestría y el conocimiento de la ley que el apóstol Pablo. Ni hay discípulo que nos muestre la Biblia que haya tenido la revelación tan profunda que tuvo Pablo. Y direccionado hacia los judíos, porque les está hablando aquí a los judíos de un sacerdocio que ellos lo están practicando, pero que verdaderamente no lo lleva a ningún lado. Eso creo que nos suena así como a vivir una vida cristiana que creemos que está muy bien, pero que tampoco nos lleva a ningún lado. Que creemos que tenemos una relación con Dios, pero que no nos lleva a ningún lado. Es como tener una persona al lado de uno, una novia o una esposa o un esposo, y uno diga, tengo una novia, pero la novia no quiere nada con él por las actitudes. Entonces, amado hermano, hay en la Biblia la enseñanza de dos pactos. Uno, el pacto levítico basado en el sacerdocio de Aarón, y dos, el pacto de Melquisedec basado en Melquisedec. Y hay una diferencia abismal para lo que es el hecho de consagrar la salvación que usted y yo hoy gozamos. El punto central de esto se llama salvación del hombre. Y las diferencias del porqué entre un pacto y el otro son abismales, aunque tengan las similares características. Así sería la frase. Cuando el pueblo de Israel sale, le hablo del pacto de Aarón, el pacto levítico, sale y Dios constituye a Aarón como sacerdote. Dios llama a Moisés al monte. ¿Ustedes se recuerdan qué monte es ese? ¿Alguien me puede decir? Monte Sinaí. Ahí viene Dios y le entrega la ley a Moisés por las cuales se van a regir, por las cuales el hombre moralmente tiene una conducta por la cual caminar. El asunto de la ley, amado hermano, es que sus atributos morales, más que rescatar los errores y los defectos y los pecados del pueblo, lo que hacía era señalarlos y mostrarlos. Porque el que quebrantaba una ley, quebrantaba toda la ley y era imposible. Entonces tenían que llegar una vez al año a presentarse donde el sumo sacerdote. Era obligatorio. Cuando aparece en escena la persona de Jesús, predicando el evangelio para salvación, y su fecha de ir a morir se acerca, la Biblia nos enseña que él vino y tomó a sus discípulos y los había mandado con anticipación a preparar, porque le preguntaron, Rabí, ¿dónde vamos a hacer o a celebrar la Pascua? Entonces él los mandó a una casa en un pollino y prepararon la Pascua. Cuando estaban en la casa tomando la Pascua, Jesús se levantó y dijo, no saben cuánto he deseado esto. Se lo estoy parafraseando. No saben cuánto he deseado esto, porque esta es la última vez que tomaremos la cena. La próxima lo haremos en el reino. Y dice la Biblia que Jesús tomó el pan
y lo partió y lo bendijo y lo comió y dijo las palabras que le fueron reveladas a Pablo: haced esto en memoria de mí. En ese preciso instante, esa escena, creo que está en Lucas. Si me lo pones, papá, por favor. Ahí les di las citas. ¿Ya? Lucas, capítulo 22, digo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Seguí, papá. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dijo gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan. Ya había tomado la copa. Hoy tomó el pan. Ahora, si volvemos a Génesis 14, la Biblia nos enseña que cuando Melquisedec sale al encuentro de Abraham, no sacó ofrenda de agradecimiento porque Abraham había vencido. La Biblia nos enseña que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y qué fue lo que sacó? No sacó un becerro, no sacó un cabrillo. ¿Qué sacó? Pan y vino. En referencia a una realidad tan grande que iba a pasar cientos de años adelante. Jesús viene y revive la misma historia, revive la misma escena y le dice a sus discípulos: la próxima vez, o escuche esto por favor, primera vez que hay como ofrenda pan y vino es cuando aparece el orden del pacto de Melquisedec. Segunda vez que aparece la ofrenda de pan y vino es cuando Cristo hace mención en la última Pascua que Él come siendo hombre. Tercera vez que aparece en escena la ofrenda de pan y vino es cuando Cristo es crucificado en la cruz del Calvario. Pero ¿sabe algo? Falta una última escena que es donde está involucrado usted y yo para comer la cena de Dios cuando Él venga en su reino a recogerlo. Dele palmas al Señor. Le estoy hablando que Cristo es la descendencia de ese pacto porque a Él se le fue profetizado. Porque dice la Biblia que era necesario que el sumo sacerdote que iba a servir a los hombres fuera un hombre. Deme el Salmo 110, por favor, hijo. Mire cómo fue profetizado esto. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra. Oiga bien, por favor, leamos bien. Yo en el discipulado hago hincapié en eso. David está diciendo: Jehová, mi Padre, dijo ¿a quién? A Jesús: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión. Aquí hay una aclaración. Desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Y juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre según el orden de... Qué lindo y qué precioso, qué rico. Mire, amado hermano, estar esto preparándolo, estar esto haciendo. Entonces, mientras David está profetizando que Cristo va a ser sacerdote para siempre. Para siempre. Melquisedec funcionó como sacerdote en el orden sacerdotal, que son cosas muy diferentes. Esto me acordaba, pastor, cuando tú estabas explicando que el pueblo de Israel quería rey. Y el punto no era que habían despreciado a los jueces ni nada, habían despreciado el tipo de gobierno que Dios tenía para ellos. Entonces, Melquisedec
refleja la imagen de un sacerdocio eterno, pero no que él iba a ser eternamente sacerdote, porque eternamente sacerdote solo Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Dele palmas al Señor. Cuando Jesús aparece en escena, cuando Jesús muere, entonces se conjugan varias situaciones que se dan en favor de la salvación del hombre. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Él dice en su palabra, amado hermano, que Él viene en obediencia porque dice, ofrenda y holocausto de machos cabríos no quisiste, más me preparaste cuerpo, más me preparaste cuerpo. Y en obediencia a eso, Jesús viene a morir. Y no le voy a decir en este momento, como se le diría en cualquier mensaje mediático, por usted y por mí. No, no, no. Hay un punto importante antes de decirle por usted y por mí. Porque la salvación que usted y yo gozamos es estructurada desde antes de la creación del mundo, pero es plasmada y revelada miles y miles de años antes que usted y yo naciéramos. ¿Cuál es la diferencia, amado hermano, que transmite el culto de los dos pactos? Uno, los dos tienen su ley. Los dos tienen su ley. El pacto levítico tiene basado en la conducta o en la doctrina del culto para un pueblo que necesitaba y que había sido llamado como su mayor tesoro, dice Dios en el desierto. Ustedes son mi mayor tesoro y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero ¿qué pasa? Ese pacto y ese culto no cubría, porque una vez salido de allí, ya no tenía validez en la vida del pueblo judío. Porque lo que hacía era recordarles su pecado. Y volvía otra vez repetitivamente, año con año, la misma conducta, la misma conducta, la misma conducta bajo ese pacto. Porque la sangre de machos cabríos no era suficiente para eso. Hasta que aparece el eterno sacerdote según el orden de Melquisedec, recordando la escena, como le digo, de lo que eran los elementos de la ofrenda que era necesaria. Cuando Jesús muere, dice la Biblia en el libro de Mateo que el velo que dividía el lugar santo, los atrios del lugar santísimo, fue rasgado. Y era tan alto el velo que fue rasgado de arriba hacia abajo para no creer de que un hombre pudo haberlo hecho. Y lo que representa el rasgar, que el velo se haya rasgado, significa que ya había un acceso libre para poder entrar al lugar santísimo. Por eso el libro de Hebreos nos enseña y nos dice que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de su gracia, porque el velo fue rasgado con la muerte de Cristo. Aleluya. Es maravilloso.
Es precioso, ¿sabe? Poder llegar, amado hermano, a saber que hay un orden ya establecido para que usted y yo pudiésemos llegar a tener acceso a una salvación. Que no iba a depender de lo que nosotros hiciéramos, sino de lo que Cristo hizo según el orden de Melquisedec. Porque las diferencias son abismales entre los dos pactos. Escuche y vea. La diferencia de los tipos de sacerdotes que habían. Uno, que era de la tribu de Leví, el del pacto levítico instituido de la ley. Uno, el sacerdote, era llamado, instituido de la tribu de Leví. Tenía una genealogía. El sacerdote del pacto de Melquisedec no aparece desde Melquisedec hasta Cristo. Y los dos no tienen genealogía. 2. El tipo de ofrenda que presentaba cada pacto. En el pacto levítico de la ley era presentado la ofrenda de sangre y de animales. Y en el pacto de Melquisedec era presentado, asimismo se presentó Cristo en la figura del pan y del vino. 3. La ley que direccionaba y regía a cada pacto era así. El pacto de la ley fue entregado por Dios en el Sinaí, pero el pacto de la salvación y de la liberación en el pacto de Melquisedec fue entregado en el monte de Sión, porque de allí venía la salvación, dice Isaías. Uno más. Cuando el apóstol Pablo, mire, es que esas palabras de Pablo son tan profundas, pastor, porque lo que yo recibí del Señor, si nunca anduvo con Él. O sea, en primer lugar, el privilegio de haber sido escogido para recibir una revelación. Porque lo que yo recibí del Señor, esto les transmito, que el Señor, cuando Él iba a tomar la cena, partió el pan y tomó el vino. Cuando llegaba el día de presentarse para los judíos en el pacto levítico, era un temblor. Era horrible, es como ir a presentar un examen. Escuche esto. Presentarse para el pueblo judío esa vez al año era tan tremendo, porque aún en la historia muchos sumos sacerdotes fueron consumidos cuando se presentaban y tenían que jalarlo, porque iban a la presencia misma de Dios según el orden levítico. Y presentarse en el templo, en los atrios, ahí estaba el pueblo, era recordarles que habían fallado todo un año. Mas cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y en la Santa Cena, usted puede recibir y comer el pan y tomar el vino, lo que usted tiene que recibir como revelación es que una vez sus pecados han sido perdonados. Dele palmas al Señor. Esa es la diferencia del resultado. La diferencia que ahora usted
tenemos un sumo sacerdote que está sentado según la revelación de David en el Salmo 110 a la diestra de nuestro Padre, intercediendo. ¿Sabe por qué? Porque Él en obediencia y en la dimensión de hacerse carne y hacerse hombre, se entregó a sí mismo en obediencia para que usted recibiese el favor de la salvación. Para que usted no sintiera un estado de culpa, porque la salvación del hombre no depende de cuántas ofrendas usted presente. Eso ya quedó en segundo plano como una actitud de agradecimiento. ¿En qué tipo de ofrenda usted presenta día a día en su relación con Dios? Gratitud, agradecimiento, fidelidad, lealtad. Pero esas cosas no lo acusan, sino que son una responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque lo que lo acusaba al hombre fue destituido en el pacto que vino a cobrar vida para que usted y yo tuviésemos salvación. En conclusión, lastimosamente en las iglesias solo enseñan y le dan relevancia a este pacto de la ley, pero no saben el trasfondo de lo que fue en sí el que Cristo fuese crucificado en la cruz del Calvario, porque había un pacto más importante que cumplir, que es el pacto de Melquisedec, instituido por Dios para salvación de nosotros. Según dice el pacto de Melquisedec, Cristo se presenta como Pascua, porque allí nace la liberación del alma del ser humano. Al presentarse Cristo como Pascua, no es que la otra no tenga un significado, claro que lo tiene. No viene a omitirlo. Esa es una relación entre el pueblo escogido de Dios y su Dios. Pero para nosotros, como dice el libro de los Hebreos, que Él va a juntar la casa de Israel y la casa de Judá. Y los que están en el discipulado entiendan esto, porque ya se lo has enseñado. Él va a juntar la casa de Israel y la casa de Judá. Pero ¿cómo va a juntar la casa de Israel si ya eso desapareció en el año 622 antes de Cristo? Si las esparció por todo el mundo. Por eso, porque nosotros somos el resultado de esa esparción. Porque dice Romano que nosotros somos el olivo injertado para alcanzar la salvación. Porque a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Porque hay algo importante que tenemos que entender, y es, pastor, lo que hemos estado enseñando en el discipulado, que hay un remanente judío, pero judío porque son de la casa de Judá, del reino del sur, que ellos se mantienen y es el pueblo de Israel que está ahí vigente. Pero hay un remanente de ovejas perdidas que son las 10 tribus de Israel, donde fuimos injertados nosotros para alcanzar la salvación. Y dice él que él va a juntar las dos casas. ¿Para qué? Para que el pacto que hizo con los padres de ellos tengan vigencia. Pueden pasar. Puede ponerse de pie, por favor.